El bosque de la bruja, escrito y adaptado por Morales. En aquel entonces se podía salir a cazar al campo sin ningún problema con la entidad protectora de animales o con las autoridades por el porte de armas de fuego. Mi hermano mayor, mi padre y yo salíamos continuamente, pero en esta ocasión especial andábamos detrás de un animal muy bueno por su carne. Lo llamábamos guagua nevada. Estaba bien adentro del bosque por lugares que nunca había visitado. Siempre salimos pasada la medianoche. El animal era muy arisco, pero mi padre tenía su recorrido bien estudiado. Un día bajamos al borde del río como siempre, cuando vimos venir un animal. Parecía ser la guagua, pero cuando estaba cerca era completamente diferente. Parecía un perro, pero grande como un oso. En pocas palabras, no era un animal que hubiésemos visto antes. Mi hermano fue a levantar su escopeta para dispararle, pero mi padre, con un leve movimiento de mano, le hizo señas que esperara. Detrás de aquel animal desconocido para nosotros caminaba una anciana, vestida de harapos. Lo llamó mi niño. Él la volteó a ver y gruñó como un cerdo. Esperábamos que pasaran y volvimos a casa. Mi padre no quiso hablar mucho del tema, pero a la noche siguiente volvimos a nuestro lugar de cacería. Estábamos esperando nuestra presa cuando la vimos venir. Era la bendita guagua. Era nuestro momento. Cuando mi padre montó su escopeta para disparar, el animal se transformó en el que habíamos visto la noche anterior. Mi padre se quedó pensativo. Bajó el arma y nos pidió regresar a casa. Cuando íbamos saliendo del bosque, nos encontramos la anciana. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué podía hacer una mujer a esas horas en el bosque? Llamó a mi padre por su nombre. Le pidió no volver a perseguir los animales del bosque. Ella y su niño eran los protectores del mismo. A muchos les había costado caro la osadía de entrar hasta los confines de su vivienda. A nosotros no nos había pasado nada, porque ella sabía que lo hacíamos para comer y no por negocio. Pero nos advertía que para la próxima no saldríamos bien librados. También nos pedía el favor no hablar de ella y de su niño. Nunca más volvimos al bosque. Se podría decir que ni usar las escopetas. Un año después, más o menos, llegó un amigo de mi padre desde la infancia. Venía con otros 2 amigos y le dijo que fueran a cazar al bosque. Mi padre se negó rotundamente. Les dijo que él ya no cazaba y que les rogaba no se fueran a meter a ese bosque porque allí había muchos peligros. Los 3 rieron de buena gana. Habían venido desde la ciudad a cazar una buena presa y no los iba a asustar cuentos de niños. Sacaron sus escopetas americanas, unos fierros de verdad como decían ellos. Tipo 7 de la noche salieron para el bosque. Pasó toda la noche y parte del día y los hombres sin llegar. Mi padre fue hasta el pueblo y habló con el comisario de policía. Organizaron un grupo de búsqueda. Si no llegaban el resto del día y noche, de madrugada saldrían a buscarlos. Mi padre guió el grupo y efectivamente los llevó donde nosotros perseguimos la guagua. Solo había uno de ellos vivo, pero lo que hablaba era incoherencias. Decía que los había atacado el demonio y que en él iba montada una bruja, que los destrozó por completo y después los comió casi sin masticarlos. La bruja dijo que me perdonaba la vida, para que advirtiera a todo aquel que quisiera volver al bosque. Todos regresaron asustados, pues según contó mi padre, la leyenda de la mujer que cuida el bosque era muy antigua, pero nunca nadie la había visto, y mucho menos había atacado o matado a alguien. Desde entonces ese bosque lo llaman el bosque de la bruja. El cazador que quedó con vida fue recluido en un centro de salud de reposo. Nunca volvió a recuperar su cordura.
La vela negra, escrito por Morales. Ella no entendía que todo había terminado. Era lo que hoy día llaman una tóxica. Todo era una discusión, sus celos, su manera de manipularme. Ese día utilizó todas sus artimañas, pero primero me lloró y suplicó, prometiendo que todo cambiaría. Luego amenazó con suicidarse y por último me dijo que si no era para ella, no sería para nadie, ni Dios, ni el diablo. Me gritó cuando cerré la puerta y me marché. Mi vida transcurría en completa calma. No puedo negar que la extrañaba. La amé y viví momentos muy bellos con ella. 2 meses más o menos después de romper aquella relación, encontré una vela negra a la entrada de mi puerta. Estaba usada y olía a 1000 demonios. Tiré aquello a la basura. Qué loco pudo haber dejado eso allí. Esa noche sentí un calor fuera de lo normal, hasta el punto que despertarme un poco asfixiado. Cuando desperté, la habitación estaba impregnada de ese olor que tenía la veladora. El olor era insoportable, así que abrí todas las ventanas, pero de nada sirvió. Tuve que salir de mi habitación y también de la casa. Solo cuando estuve fuera pude recobrarme. Solo al amanecer bajó un poco el olor y pude volver a entrar a casa. Debo aclarar que vivo solo en un pequeño apartamento. Desde aquella noche, todas se dieron igual. Aquel olor putrefacto que no permitía respirar. Dormía poco y al amanecer me sentía muy cansado, pero en el día no era mejor. Un olor en el pecho no me dejaba dormitar un rato. Sentía punzadas en el costado y en el lado del corazón. Esto me tenía al borde de la locura. Llevaba 15 días sin poder dormir, así que fui donde el médico y le expuse la situación. Me revisó con detenimiento, pero me aseguró que estaba en perfecto estado. Un poco bajo de peso, sí, y el cansancio era notorio por la falta de sueño, pero con unas buenas pastillas todo pasaría. Creí en el dictamen del médico, pero fue peor. Las pastillas sí me dormían, pero al despertar sentía que iba a morir ahogado. Se podría decir que dormía unas 2 horas, pero aquel olor me despertaba mareado y a punto de desmayarme al no poder respirar bien. Otros 15 días así, con las milagrosas pastillas, pero yo estaba peor. Así que aunque no creía en cosas de aquellas, acudí a una bruja. Aunque parezca un poco loco o chistoso, busqué una en Google. Encontré muchas opciones, pero me decidí por una. La llamé al número que aparecía allí. Me contestó su secretaria. Sí, así como lo digo, uno no se imagina. Agendé una cita. Cuando llegué allí, era una casa lujosa, muy bien organizada. Se podría decir que era una familia pudiente. No sé, sentí que esto no era lo que buscaba. Pero igual entré. La bruja era una mujer mayor, pero bien vestida, buena colonia, una mujer bien plantada. Con solo saludarme y pedirme que me sentara, me dijo: a usted lo están rezando y le tienen un atames armado. No entendí nada, pero la mujer, después de sentarme, me explicó todo. A usted le tienen una vela negra encendida. Esta es fabricada con grasa de muerto, así que su poder proviene del más allá. Le conté que había encontrado una a la entrada de mi casa. Me dijo que al tocarla había activado su poder maligno. Me dijo también que velas negras no solo se utilizan en rituales malignos, también esconden un significado positivo. El color negro en una vela no es tan común en los rituales de magia blanca, por lo que las personas podrían pensar que únicamente se utilizan en la brujería, magia negra o con el fin de buscar el mal. Sin embargo, tienen su lado positivo. Como puedes ver,
Las velas negras son muy poderosas si su intención es positiva, pero si se usan para enviar el mal resultará contraproducente para quien actúe con fines negativos. Cuando se usa una con fines malignos, hace que la víctima no tenga paz. En las noches mientras duermes, el olor de aquellos difuntos a quienes se les robó la grasa, esta entra en tu casa e impregnando todo el lugar. Esta más que el daño que puede hacer es que no te deja tener paz al dormir. Esto se puede revertir con una vela negra y una blanca. Estas actuarán como escudo receptor, pero también actuarán como un espejo, y quien le esté haciendo daño recibirá el doble de lo que él le deseó. Respecto a la Tamis, es un muñeco, también hecho con telas de personas ya muertas. Preferiblemente se las roban de los cementerios. A esta le agregan un pedazo de tela de la persona a quien se les desea hacer el mal. A este muñeco o a Tamis se le clavan alfileres o agujas, o simplemente se le oprime el pecho para que la víctima pierda la respiración y se sienta ahogado. Con este es más complicado revertir el mal, ya que para hacerlo hay que encontrar el muñeco, bañarlo en agua bendita, desbaratarlo y enterrarlo de nuevo en algún cementerio. Pero como las dos cosas que le están pasando lo está haciendo la misma persona, con el remedio de la vela blanca y negra, todo se solucionará. La mujer quedó de ir al día siguiente a mi casa. Allí puso una vela negra en un rincón y otra al extremo de la casa. Regó unos polvos cafés en la puerta principal e hizo una oración, o al menos eso me pareció. Me cobró una gran cantidad de dinero. En ese momento me sentí estafado. Al ver mi cara de recelo, me aseguró que si no se solucionaba el problema, ella me devolvería el dinero. A partir de aquella noche todo cambió. Sentí cuando empezó el olor aquel, pero muy pronto desapareció acompañado de un lamento. No volví a sentir nada, ni el dolor en el costado ni en el corazón. El olor desapareció por completo. Unos 20 días, más o menos, un amigo me trajo la noticia que mi exnovia la habían encontrado en su apartamento ahogada. Los médicos forenses no pudieron explicar la causa de la muerte. Algo la hizo asfixiar, pero no se entendía el qué. La madre de esta me invitó a su casa para que me llevara unas cosas que me pertenecían. Entre las cosas que me entregó estaba el muñeco del que me habló la bruja. Cuando nos despedimos, simplemente me dijo: "Lo siento". Noche de terror. Desperté. Sentí que afuera llovía con mucha intensidad. El ruido era bastante fuerte, por lo que en verdad me despertó. Fue una sensación de sentirme observado. Encendí la luz, pero no había nadie y mi cuarto estaba cerrado. Con la luz en la habitación la sensación disminuyó, pero seguía ahí. No es fácil de explicar algo así. Es algo que tienes como un sentido animal que te hace poner alerta. Pero ¿qué era aquello que sentía? En el día no comenté con nadie el asunto. Es difícil para un hombre adulto sentir esa sensación de miedo. Más para mí, que nunca fui temeroso de cosas paranormales o que se salgan de la realidad. Sería la medianoche cuando desperté de nuevo con aquella sensación. Fui a encender la luz de nuevo cuando sentí un peso caer en mi pecho. Me impidió levantarme y mucho menos encender alguna luz. La opresión era tan fuerte que amenazaba con ahogarme. Quise gritar, pedir ayuda, pero ese peso sobre mi pecho me impedía cualquier movimiento o sonido de mi voz. No sé cuánto tiempo pasaría. Les confieso que el miedo hizo que me diera por muerto. Pero de un momento a otro, aquel peso desapareció y con ello la sensación de miedo. Me desperté, fui a la cocina y me serví un vaso con agua. Sentí en el techo de la casa un aleteo muy fuerte y una risa aterradora.
Este sonido me hizo sentir mayor temor. No sabía qué me estaba pasando. A la mañana siguiente le conté a mi madre que vivía cerca lo que me había sucedido. Me dijo como sin mucha preocupación: eso es una bruja que te está molestando. En la noche pones unas tijeras abiertas debajo de la almohada y santo remedio. Pero el remedio no fue tan santo. Todo empezó igual. Sentir la presencia y esa opresión en el pecho. Pero Dios mío, me iba a morir ahogado. Esto era algo terrible, desesperante. Más aún que sentir la risa dentro de mi cuarto. Eso que había sobre mí era quien se reía con esa risa diabólica. Como la noche anterior, desapareció. Al igual también yo fui a la cocina a buscar agua. Y oh sorpresa, el café estaba revuelto, con el azúcar y un montón de vajilla tirada por todas partes. ¿En qué momento pudo pasar aquello? Nunca sentí el ruido de semejante caos. Muy temprano, fui de nuevo donde mi madre. Le dije lo que me había pasado. En esta ocasión sí se preocupó mucho. Me dijo: es una bruja poderosa. Debes ir donde la abuela y preguntarle qué hacer con esta malvada. Después de contarle aquello, la abuela me dijo que hay varias maneras de espantarlas. Pero la forma correcta de atraparlas es rezando las 12 verdades. Estas hacen que la malvada se debilite y nos muestre el verdadero rostro de qué persona es. Pero debes tener en cuenta que si te desconcentras, ella recupera su poder y se hace más fuerte. Así puede escaparse sin que descubras quién es la malvada. Por eso debes tener un cordón o listón, preferiblemente uno de San Benito. Cuando sientas la presencia, empiezas a rezar las 12 verdades. A medida que las rezas, vas haciendo un nudo en el listón hasta llegar a 12. Después empiezas a rezarlas al contrario de las 12 a la 1 y vas desatando el cordón. Ya sabrás quién es al empezar a desatar el cordón, pero debes seguir hasta que no quede un solo nudo. Así la vencerás y además descubrirás quién es. La abuela me dio las 12 verdades y me fui a casa. Las memoricé en mi cabeza. Quería vencer a aquel ser infernal. Las 12 verdades del mundo. La primera: la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. Segunda: las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Tercera: las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuarta: los santos 4 evangelios. Quinta: las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sexta: los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Séptima: las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Octava: las 8 angustias. Novena: los 9 meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Décima: los 10 mandamientos. Onceava: las 11.000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad. Y doceava: los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Esa noche no dormí. Esperé que llegara aquello que me daba tanto temor. Sentí la presencia de eso de la medianoche y empecé las 12 verdades. Cuando sentí el peso en el pecho, iba por la tercera o cuarta. Di un grito de dolor. Sin embargo, descargó su peso sobre mí. Yo seguía rezando y atando nudos. Cuando llegué a 10, pude ver un ser infernal sentado sobre mí. Era una especie de ave, pero grande, con cabeza de vaca y garras de águila. Sus ojos rojos parecía que echaban fuego. Cuando llegué a la 12, vi quién era. Para mi sorpresa, era una compañera del trabajo,
con la cual había salido algunas veces, pero no había funcionado. Cuando solté el último cordón y dije la primera verdad, esta dio un grito de dolor y rabia y desapareció. Muy temprano llegué a la oficina. Quería encarar a la malvada y de ser posible darle su merecido, pero no fue a trabajar, ni ese día, ni después, ni nunca. Le pregunté a la abuela qué pudo haber pasado con ella. Me aseguró que su castigo lo tendría, ya que el malvado no perdona que sus esclavos se dejen descubrir. Esto es algo que hace que el mal pierda ante el bien. 12 días después la encontraron colgada de un árbol, con un cordón de San Benito. Me da miedo asegurarlo, pero era mi cordón. Desde ese día que la expulsé, el cordón desapareció de mi casa. Aún tengo en mente las 12 verdades. No sé cuándo las pueda necesitar. Quiero pedirles que le den fuerte al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El cementerio de Siloé. Mi papá ha trabajado mucho tiempo en la venta de servicios funerarios en una funeraria muy conocida de Cali, y como tienen convenios con los cementerios, en ocasiones les toca hacer ventas en ellos. Él tenía un grupo de vendedores y al oscurecer debía reunirlos para poder llevarlos de vuelta a sus casas. Un 1 de noviembre, a eso de las 8:30 de la noche, ya tenían que cerrar el cementerio de Siloé. Mi papá, junto a la gente, se despidió del guardia que vigilaba desde la caseta que hay afuera y se aseguró que quedara todo cerrado. Cuando todos estaban dentro de la buseta, mi papá se subió al último y gritaron desde adentro: «Espérenme, por favor, no se vayan, no me dejen aquí». Mi papá se bajó y preguntó al guardia que se había escuchado, y él le contestó que sí. Así que se bajaron varios vendedores junto con mi papá y entraron con linternas al cementerio. Revisaron tras las rejas y los lugares más cercanos a la entrada. Después de no encontrar nada, se dividieron para revisar en las oficinas, los baños, incluso en todas las tumbas y mausoleos, pero no encontraron nada, y se volvieron a montar en la buseta. Al arrancar gritaron nuevamente: «¡Esperen! ¡No me dejen aquí!». Molestos y asustados, a la vez volvieron a entrar a revisar. Cuando llegaron a la capilla del cementerio, cuentan que vieron una señora con velo de encaje color rojizo rezando sentada en las bancas de la izquierda. Mi papá la llamó: «Señora, ya vamos a cerrar el cementerio». No solo mi papá la vio, dice que esa señora empezó a llorar a los gritos y a pedir que no la dejaran sola, pero cuando ella se levantó, vieron que no tenía piernas y que se fue directo hacia donde estaban ellos como si estuviera corriendo. Ellos salieron aterrorizados mientras que el supuesto llanto se convirtió en carcajadas demoníacas que entre ellas decía: «¿Pero por qué se van? Vengan, acompáñenme otro rato». Cuando llegaron a la buseta, todos estaban muertos del miedo. Hasta el guardia, que le dijo a mi papá: «Don Libardo, no me quiero quedar aquí. ¿Me puede dejar libre?». Mi papá le dijo que sí y arrancaron. Se seguían escuchando voces desde adentro del cementerio al alejarse del lugar. Tenían que rodearlo, y mi papá dice que vieron varias personas atrás de las rejas, que eran como sombras o personas agarradas de los barrotes de la puerta, como pidiendo que no los dejaran. Al tiempo investigó qué pudo ser. Dice que le aseguraron que muchas de las personas que estaban enterradas no saben que ya están muertos, pero como es un camposanto, no pueden salir, así que ellos se confunden y piensan que los abandonan. Otras personas dicen que como era 1 de noviembre, ellos tienen permiso de salir ese día como espíritu. En sí, no sabe qué es lo que pudo ser. De todos modos, mi papá continuó con su negocio.
pero ahora recoge a los vendedores a las 6 de la tarde. Créditos a quien corresponda. El militar y la bruja atrapaalmas. ¿Sabías que existen diferentes tipos de brujas? Las hay pactadas, nahualas, negras, blancas, oscuras, chupasangre, pero también roba almas. Esta última no se tienta el corazón y deambula a cualquier hora del día o noche. Y si te cruzas en su camino, difícilmente saldrás bien librado de esta. Mi nombre es Antonio Ramírez, militar de infantería de la Ciudad de México, y en una ocasión me enamoré de una muchacha de mi pueblo. Esta me insistía en que fuéramos a una boda. Yo no estaba muy convencido, pero al final acepté y me llevó a una colonia cerca de mi casa, allí del Estado de México. Fuimos con toda su familia. Me distraje y me olvidé de mi trabajo de militar. Los papás de ella se aburrieron y se regresaron antes del anochecer, caminando a su casa, y nos quedamos nosotros con sus primos. Ya pasando la medianoche, mi novio optó por regresarnos y dejar a sus primos allí bailando solos. Tomamos, según ella, un atajo en el monte por una oscura barranca de terracería, donde para llegar a su casa cortaríamos camino. Era difícil de transitar, pero por fin llegamos a su destino. Le di un beso, me despedí y regresé, pero por mi camino había demasiada gente tomando y temí que me asaltaran. Así que opté por un oscuro camino con dirección a mi casa, que estaba a una colonia de distancia. Ya tenía aproximadamente una hora de recorrido y faltaban minutos para las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado en ese mes de enero, pero soplaba un viento frío. A lo lejos los perros aullaban como temerosos de algo. No le di mente y continué caminando. A unos metros para salir de ese feo camino, observé que delante de mí caminaba una mujer sola, así que decidí alcanzarla para acompañarnos y así no irme solo. Por más que yo corría, esta no aflojaba el paso, pero gracias a Dios la alcancé y creo que no debía hacer eso. Recuerdo que traía un vestido color blanco muy sucio y un cabello largo y desarreglado. Pensé que también venía alcoholizada y de la misma fiesta. Cuando le pregunté: hola, buenas noches señora, ¿espera a alguien? ¿La puedo acompañar? Ella me contestó con una hueca y fría, vacía, que aún resuena en mis oídos al recordarlo: ya no espero a nadie, porque en este instante lo acabo de encontrar. Al oír eso, pensé que era una broma y me acerqué más a ella para ver si la reconocía. Con la lámpara de mi celular le alumbré el rostro, y ese fue mi error, ya que al tenerla de frente para reconocerla con horror, observé que ésta no tenía ojos. Allí tenía 2 cicatrices, como si se los hubieran arrancado y le brotaban gotas de sangre. Quedé petrificado al mirar que ésta traía colgando una lengua que parecía una víbora y le llegaba a la altura del ombligo. Mi impresión fue enorme y caí al piso como desmayado y sin fuerzas. No pude pararme ante tal engendro salido del infierno, ya que para mí eso era algo de lo que jamás en mi corta vida había visto o escuchado hablar, pero era real y estaba junto a mí en ese momento, y yo a merced de esa horripilante cosa. No supe cómo, pero logré levantarme y corrí como jamás lo hice, y en pocos minutos llegué a la casa de mi madre, donde casi tiré la puerta a golpes. Pues claro, sentía como esa cosa me robaba el alma, y peor aún, el aliento. Mi madre, asustada, me gritó: hijo, ¿qué tienes? Por Dios, dime qué te pasó. ¿Acaso quisieron asaltarte? No reaccionaba y tampoco podía hablar nada. Ella me echó alcohol y hasta agua bendita para el susto, y poco a poco recobré los sentidos.
Como no reaccionaba del todo, me dio de comer un pan de sal. Esto para el famoso mal del susto. Y así fue como recobré el habla. Le conté a detalle todo lo que me pasó y me tapó con una cobija. Y a esas altas horas de la madrugada salió con mi hermano mayor a casa de doña Juana, la curandera del cerro. ¿Quién podía curarme del mal del susto? En una hora llegaron con doña Juana, quien tendría unos 70 años, pero caminaba sin dificultad. Ella traía variedad de hierbas, me limpió hasta con huevos y me llenó de humo para tratar de quitarme todo lo malo que agarré, pero no daba resultado, ya que esto aún continuaba en mí. Era demasiado fuerte lo que me pasó, y doña Juana regresó por otra señora para que la ayudara. Entre las dos me acostaron en el piso en posición de muerto y me prendieron 4 velas y comenzaron a llorar por mí. Comenzaron a gritar mi nombre y decían: maldita bruja atrapaalmas, libéralo. Sabemos que eres tú, Jovita. Él no te pertenece y de su alma no te alimentarás. Ellas juran que cada hora que pasaba yo me veía 10 años más viejo y mi vida y alma o espíritu corría peligro. No te lo vas a llevar, no te sentará tan fácil. Me dieron de beber agua bendita. Sentía como que esta me quemaba, pero sentía morir en vida. Estas curanderas me comenzaron a limpiar después de las 4 de la madrugada y antes de las 7 de la mañana continuaban curándome, rezando y llorando por mi alma. Ese día terminaron ya tarde. La verdad no mejoraba, pues a cada minuto enfermaba más de gravedad. Mi madre pidió que me siguieran velando y así fue por 7 días seguidos, hasta que por fin regresé a mi estado normal y logré sobrevivir de esa maldita bruja atrapaalmas que también se alimenta del espíritu de los humanos. Al paso de los días me recuperé, gracias a Dios, y le preguntamos a doña Juana de qué clase de bruja me atacó y por qué. Ella me preguntó primero que si la toqué esa noche y yo solo respondí que simplemente la miré fijamente al rostro, pero esa bruja en cuestión de segundos inhaló mi alma y la atrapó para matarme lentamente en vida. Gracias a Dios sobreviví, pero doña Juanita, no, ya que no se supo despojar a tiempo de las malas energías que me quitó, y una noche enfermó de gravedad, donde ya no se pudo levantar ni salvar. Ella dio su vida por muchos de nosotros, y allí comprendí que si en tu camino te cruzas a altas horas de la madrugada con alguien a quien no conozcas, mejor ni te le acerques y corre por tu vida si es que alguna bruja te da tiempo de hacerlo, porque de lo contrario vivirás condenado a una lenta y agónica muerte, como a la que yo estaba destinado. El brujo al que se llevó el diablo. La aparición del diablo, la existencia de brujas, los hechizos, amarres o escuchar a la llorona son sucesos con los que vivimos todos los mexicanos, que causan dudas y cuestionamientos que siempre queremos comprobar. Se dice que San Francisco del Rincón, tierra vecina de nuestro bonito León, es famosa por ser hogar de personas que practican la magia negra y blanca. Existía un brujo que cuando murió, su madre buscó en todas las funerarias quien le diera permiso de velar el cuerpo de su hijo para después darle santa sepultura, pero en ninguna tuvo éxito. Todos le negaban el servicio argumentando que el brujo tenía tratos con Satanás, y lo más que pudo hacer una de las funerarias cercanas al barrio arriba fue venderle el cajón de muerto. La mujer, al retirarse del establecimiento con el cajón de muerto, se encontraba muy preocupada, pensativa. La madre del brujo recordó como él le comentó alguna vez que cuando muriera lo dejara en el mismo lugar en donde cayó muerto. Le instruyó que no moviera el cuerpo sin vida y que ni si se le ocurriera echarle bendiciones ni rezos.
La madre, desesperada, debido a que el brujo ya tenía muchas horas de muerto, recordó que por la calle 20 de enero había una funeraria que recientemente había cambiado de domicilio. A pesar de eso, la mujer decidió llevar ahí al muertito y velarlo con algunos de sus familiares, porque amigos no tenía, debido a que era un brujo muy temido. Pasada la medianoche, los dedos que velaban el cuerpo encendieron 4 veladoras y en un ambiente pesado y tenso, ya sea por tradición y por miedo, se dispusieron a rezar como siempre en los velorios el rosario. Con el rosario en mano, se santiguaron y al hacer la señal de la cruz, un estrepitoso golpe sacudió la abandonada funeraria. Un hoyo en el techo prendido en fuego fue lo que ocasionó el ataúd del brujo. El cuerpo que yacía en la caja comenzó a quemarse y a retorcerse como si estuviera quemando vivo. La gente, despavorida, huyó del local y la madre, enloquecida, se dio cuenta de que el alma de su hijo estaba vendida al diablo. Al día siguiente, todo el ambiente en la colonia era macabro. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos conocían la historia del brujo que se lo llevó el diablo. Muchísimas gracias a todos por venir. Recuerda dejar un like y tu poderoso comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.